Fue el día en el que tuvimos la respuesta sobre otro duelo más entre Hamilton y Verstappen, una pelea que se había negado desde 2021. El desenlace fue emocionante y revelador, pero además de todo, llegamos a ver estos primeros pasos que definen el orden para el Gran Premio de China. Victoria pero también contraataque es lo que llegamos a vivir. Vamos al resumen de la carrera sprint y la clasificación. Estaba pendiente la carrera corta, todos los pilotos eligieron el compuesto medio para iniciar. Desde las prácticas se hizo evidente que este compuesto soportaba de 18 a 19 vueltas, justamente lo que dura la carrera. Por lo tanto era la decisión correcta, totalmente lógica. La pregunta estaba en el aire, ¿McLaren se iba a redimir después de sus errores en la shootout? ¿O Ferrari iba a aprovechar esta gran oportunidad? Sin que pudiéramos descartar, por supuesto, a Max. La arrancada fue limpia. Hamilton y Verstappen tuvieron una gran salida, pero Lewis mantuvo la primera posición. Leclerc desde el inicio atacó a Piastri, pero el piloto de Australia mantuvo la tercera posición. Todo lo contrario a su compañero de equipo, Lando Norris, que en este comienzo y producto de su desesperación, en un movimiento absolutamente apresurado, perdió 3 posiciones. Y es que el británico había tratado de atacar a su compatriota George Russell, bloqueó en la curva y perdió estas posiciones, quedando fuera de los puntos. Seguimos adelante y justamente al final del primer giro, Russell superó a Charles Leclerc colocándose cuarto. El ataque del actual campeón del mundo en contra de Lewis Hamilton era intenso. Ya estaba permitido el DRS y estaba en rango, pero a pesar de todo esto, el ritmo del británico era muy bueno en aire limpio. La SF25 estaba haciendo la diferencia en las rectas. La velocidad punta del Ferrari estaba siendo todavía la gran fortaleza. A pesar de los ataques de Max, Lewis se mantenía en la primera posición. La degradación estaba condicionando los ataques en pista, estaban en un momento de gestión, no podían mantener un ritmo elevado debido a la degradación que presentaba este asfalto. Si lo hacían tenían riesgo de no terminar la competencia justamente por las gomas. Estaba siendo una carrera desafiante, no solamente por la complejidad que tiene este trazado para los adelantamientos, también era importante elegir el momento perfecto para sobrepasar a los rivales. Un ejemplo perfecto estaba siendo justamente Verstappen, a pesar de que tenía DRS debía de ser paciente, se mantenía a 9 décimas. Mientras tanto, en la zona baja de la parrilla veíamos algunos adelantamientos, en especial Liam Lawson. En este momento dejaba atrás a uno de los novatos, Jack Doohan. Para la vuelta número 7, el graining ya se estaba haciendo presente una vez más y estaba siendo evidentemente un problema para los pilotos. Bajaba bastante el rendimiento de los corredores debido a los estragos que causan los neumáticos. Necesitaban limpiarlo y para esto les iba a tomar algunas vueltas. Es por esto que comenzamos a ver ciertas separaciones entre los rivales que estaban teniendo enfrentamientos. En la cima, Hamilton ya se estaba escapando de Verstappen. El aire limpio beneficiaba de manera importante al británico. Gracias a esto ya estaba a 1.3 segundos del neerlandés. La parte negativa para el tetracampeón mundial es que Piastri ya se estaba acercando también. Aumentaba el riesgo de perder la posición para el Red Bull en ese momento. Mientras tanto, en el fondo, el único que estaba ganando posiciones era Liam Lawson. Acá veíamos cómo le ganaba la partida a Esteban Ocon y pretendía una mayor recuperación, aunque la zona de unidades aún estaba bastante lejos para el neozelandés. Para este giro, el número 8, llegaba una radio que nadie se esperaba. Lando Norris estaba reportando un desgaste acelerado de sus neumáticos, lo que iba totalmente en contra de lo que habían demostrado, porque eran el equipo que mejor administraba las gomas, o por lo menos hasta ese instante era lo que habían arrojado en cuanto a información. Pero el británico estaba siendo muy claro. Además estaba la evidencia de que su ritmo de carrera estaba siendo extremadamente bajo. Estaba siendo incapaz de incomodar a Lance Stroll y su AMR 25. Ahora, hablando de las peleas que estaban en la cima, veíamos cómo Verstappen incrementaba la intensidad. Su distancia en ese instante era de 3 décimas, aunque Piastri también se mantenía pegado a Max. Parecía que en cualquier momento íbamos a ver una pelea directa entre Hamilton, Verstappen y Piastri. El ritmo de estos 3 corredores estaba siendo muy superior. De hecho, Russell, que se encontraba cuarto, ya estaba a 2.6 segundos.
Vuelta número 11. La manera de gestionar esos neumáticos por parte de Lewis Hamilton era una completa cátedra. Llegaba a ralentizar un poco su ritmo para enfriar neumáticos. De esta manera eliminar totalmente el graining para después incrementar una vez más la intensidad. Cuando lo hacía, llegaba a tener una ventaja impresionante ante el RB21. Como recordarás, ya estaba bajo el ataque del neerlandés, a solamente 6 décimas y recortaba a 3 décimas en la recta principal. Pero gracias a esta estrategia ya estaba por delante a 1.3 segundos. Todo comenzaba a complicarse para Max, porque Piastri comenzó un ataque mucho más directo en contra del RB21. El australiano había ejecutado exactamente el mismo método, enfrió los neumáticos y de inmediato comenzó su embate en contra del Red Bull. Llegamos al giro 12. Esta carrera estaba demostrando muchísimo la capacidad que tenían los equipos de gestionar los neumáticos. Suena a una obviedad, pero había una diferencia muy significativa entre las organizaciones. De hecho, aquí presenciamos un momento completamente inesperado porque llamaron a boxes a Carlos Sainz. Su Williams estaba perdiendo bastante rendimiento y necesitaba cambiar los neumáticos. Así lo hicieron, pero evidentemente esa pausa quitaba de toda posibilidad al FW46 de poder pelear por puntos. Estaba cayendo ya a la última posición. Llegamos a la vuelta número 15 y el ataque de Piastri en contra de Verstappen no cesaba, al contrario, estaba incrementando bastante el ritmo el australiano. Muchos de los pilotos ya estaban presentando problemas con los neumáticos. El graining estaba incrementando a medida que se desarrollaba la sprint, sin mencionar por supuesto la abrasión del nuevo asfalto de China. Max llegó a reportar que los neumáticos delanteros de su monoplaza ya estaban totalmente destruidos. No había tracción, no había adherencia, se le estaba complicando y bastante mantener por detrás al MSL39. De hecho, aquí vimos el momento en el que perdió la batalla el neerlandés. En la recta más larga llegó el ataque del McLaren y pudo ganarle la partida al actual campeón del mundo colocándose segundo. Fue gracias al DRS y un movimiento muy bueno por el interior. Por cierto, la ventaja de Hamilton en este momento ya era de 2.5 segundos en contra de su más cercano perseguidor. Llegamos a la vuelta número 18, la penúltima, y es en donde vimos por fin el adelantamiento de Lando Norris. El británico estaba dejando atrás el AMR25 de Stroll, pero esto lo hizo después de haberse mantenido muy cercano al canadiense. Su ritmo era muy inferior, fue gracias al desgaste del Aston Martin que pudo ejecutar el sobrepaso. Con esto Lando se quedaba con el último punto de esta sprint. Giro 19, la conclusión de esta carrera corta. Lewis Hamilton conseguía la primera victoria en su carrera vestido de rojo, y lo hizo después de una competencia muy inteligente, llena de gestión, pero también de ritmo cuando lo necesitó. Son señales muy positivas para los del cabalino rampante. Al final el SF25 se mantuvo por delante del MSL39 por 5.5 segundos. Piastri se quedaba con la segunda plaza y Verstappen tercero. El australiano también había sido muy inteligente. Verstappen no llegó a ser tan competitivo por la degradación tan grande de sus neumáticos. Quienes se quedaron con los puntos en esta ocasión, además de estos tres que te acabo de mencionar, fueron Russell, Leclerc, Tsunoda, Antonelli y Norris. Fue muy interesante ver el desempeño de todos los pilotos y el comportamiento de los monoplaza en este tipo de condiciones de seco. Parece ser que tendremos una competencia muy interesante a lo largo del año, porque hasta este momento no existe dominio absoluto de ninguna organización. Después de esta sprint con victoria escarlata, era momento de pasar a la clasificación. El momento para definir la parrilla de salida para el Gran Premio de China. Pero antes de pasar a lo más importante de esta sesión, recuerda suscribirte. De esta manera siempre te mantendrás informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Déjanos tu like, eso nos ayuda bastante a ser compartidos dentro de la plataforma. Ahora sí, es momento de pasar a la Q1. Eran momentos cruciales y muy interesantes. Los equipos tenían en sus manos ya un monoplaza, digamos, corregido y aumentado. La regla dicta que después del shootout y también la sprint, los equipos pueden llegar a cambiar la puesta a punto de los monoplaza, todo con base en la información recopilada en estas jornadas, lo que ayuda a la corrección del ritmo en tandas cortas, pero también en tandas largas. Así que en teoría teníamos a 20 corredores que estaban en el punto más cercano al máximo rendimiento de sus autos.
Se esperaba una quali muy emocionante, no sabíamos quién iba a dominar. Después de lo demostrado, no existía un favorito claro. Los pilotos se formaron de inmediato en el pit lane para esperar la bandera verde, y en cuanto esta fue anunciada, de inmediato entraron al asfalto. Necesitaban aprovechar el tiempo, colocar en temperatura el trazado. Acá el rango de error era muy pequeño por la alta degradación, solamente un intento por juego de gomas blandas. La complejidad en esta quali iba a ser mayor que en la shootout. Las primeras vueltas cronometradas llegaron cuando faltaban 13 minutos para que terminara esta sesión. Cronos todavía muy altos, 1.32 es lo que estaban manejando los pilotos. Como sabemos, las prestaciones iban a incrementar progresivamente. Uno de los primeros en bajar la referencia al 1.31 fue Lewis Hamilton, llegando al 1.31.690, pero de inmediato Piastri le quitó la primera posición, ganándole por 99 milésimas, récord en el primer sector. Un gran desempeño del australiano que de inmediato estaba demostrando cierta fortaleza. Los giros rápidos seguían y es el momento en el que vimos a Verstappen colocándose primero con el 1.31.424. El circuito seguía siendo un reto importante para los pilotos, en especial en las curvas, un dolor de cabeza que todavía no podían llegar a eliminar del todo. Justamente consecuencia de esto veíamos como a Lando Norris le eliminaban un tiempo por límites de pista. El británico no le estaba pasando nada bien con su McLaren, contraste con Piastri, su compañero de equipo, que estaba siendo muy consistente en el fin de semana. Cuando faltaban 6 minutos para ver la bandera a cuadros en esta Q1, llegamos a ver otra tanda de vueltas rápidas, una muy reveladora porque no lograban bajar los tiempos de Verstappen, el 1.31.424. De hecho, Norris consiguió recortar 2 décimas en el primer sector y parecía que podía llegar a bajar al 1.30, pero llegó a perder bastante en el segundo y tercer sector, cayendo a una diferencia de 5 décimas contra el neerlandés. Cuando faltaban 5 minutos para que todo terminara, quienes estaban en peligro de eliminación eran Gasly, Sainz, Antonelli, Lawson y Doohan. A pesar de cierto progreso por parte de Lawson en la sprint, seguía sufriendo muchísimo por controlar el RB21 y se enfilaba a otra eliminación en Q1. La definición se iba a dar en los últimos segundos. Cuando faltaban 3 minutos salieron todos los pilotos para así ejecutar su última vuelta clasificatoria. La definición estaba siendo muy apretada para quienes pretendían la salvación. El segundo sector en particular estaba siendo el más complicado para los pilotos. Es en donde llegaban a perder bastante de lo que ganaban en el primero. Todo dependía de su desempeño en el tercero, lo que era complicado porque, como te comento, el desgaste estaba siendo también factor, así que solamente los más hábiles conseguían recuperar lo perdido en la parte final. Fue una lucha bastante intensa, aunque si somos sinceros no vimos demasiadas sorpresas. Lo que es cierto es que una vez más veíamos el descarte del RB21 de Lawson. Este piloto le estaba pasando bastante mal para dominar su auto. La presión mediática, por supuesto, está siendo abrumadora para él y no se ven signos de mejoría. Otra última posición para el Red Bull. Los descartados para ese momento fueron Gasly, Berman, Doohan, Bortoleto y Lawson. Stupid idiot. En esta Q2 fue la misma tendencia, los pilotos formados de inmediato para salir en cuanto se anunciara la bandera verde. Todos querían ejecutar ese intento con gomas nuevas, aprovechar la buena evolución del trazado. Hasta ese momento la temperatura estaba incrementando. Los primeros en cerrar su vuelta competitiva fueron Ocon, Antonelli y Russell. Quien hasta ese momento era la referencia era el británico George Russell, con un tiempo de 1.31.307. Todavía eran cronos altos, pero ya se estaban acercando a lo mejor del fin de semana que había plasmado Hamilton con esa pole para el sprint. McLaren comenzó a incrementar bastante la capacidad. Piastri recortaba 1 décima lo de Russell, pero de inmediato su compañero de equipo destrozó los 3 sectores. Hablamos de que Norris se quedó con los récords en los 3, llegando al 1.30.787, casi 5 décimas de diferencia con el más cercano de todos, que en este caso era el otro McLaren, y con este tiempo se convertía justamente en el mejor registro
registro del fin de semana. Los Ferrari también cerraban vuelta, pero quedaban muy lejos. Hamilton se mantenía a 830 milésimas y Leclerc 852 milésimas. Cuando quedaban 7 minutos para que terminara esta quali, todos fueron a los boxes. Necesitaban montar neumáticos nuevos si es que esa era su estrategia, o si no, tratar de explotar al máximo un juego usado, lo que era bastante complicado. A falta de 4 minutos y medio volvimos a ver acción en el circuito. Los Mercedes una vez más se anticiparon al resto. Antes de esos últimos giros, quienes se encontraban en peligro de eliminación eran Stroll, Ocon, Hadjar, Alonso y Sainz. Comenzó la lucha de giros y lo que llamaba poderosamente la atención en este caso era que Ferrari no estaba mejorando demasiado. A pesar de que sí llegaron a montar blandos nuevos, no conseguían acercarse demasiado a los McLaren. Perdían bastante en el primer sector. Y en ese lapso final en particular, el tercero era en donde perdían muchísimo rendimiento. Mostraban un déficit importante los SF25 para este punto. De hecho, terminaron en la séptima y octava posición en esta Q2 por detrás de Russell y dos impresionantes RB. Delante estaba Norris, pero nadie cerca de él. Verstappen estaba segundo a 355 milésimas del MSL39. Los eliminados fueron Ocon, Hülkenberg, Alonso, Stroll y Sainz. Los contendientes por la pole position iban a tener dos oportunidades con juegos nuevos blandos. Lo complicado era colocar en temperatura los neumáticos. La vuelta de preparación era más importante que nunca. La acción comenzó de inmediato con Max Verstappen siendo el primero en abrir su giro. La realidad es que tuvo un muy buen desempeño, casi replicando su vuelta más competitiva en el shootout, cronometrando el 1:30.925, colocándose en primera posición de manera provisional. En cuanto a Kimi Antonelli, tuvo un error en la última curva por lo que se fue alto en el tiempo, 1:31.685. Su compañero de equipo, George Russell, se tomó otra vuelta para colocar en esa ventana de prestaciones sus gomas. Mientras tanto, los otros pilotos ya estaban en vuelta rápida. Quien se mostraba hasta ese momento como el más fuerte era Oscar Piastri, que estaba ejecutando récord en el primer y segundo sector. En el tercero hizo récord personal. Con esto le bastó para colocarse primero con el 1:30.703, lo mejor del fin de semana hasta ese momento. Los SF25 seguían mostrando ciertos problemas. Ninguno de los dos estaba siendo realmente competitivo para colocarse en la pelea por la primera posición. Lewis Hamilton y Charles Leclerc se quedaron en la cuarta y quinta plaza, mientras que Lando Norris conseguía acercarse bastante a su compañero de equipo. Una diferencia de 90 milésimas los separaba. Era una primera fila hasta ese instante para los del equipo Papaya. Como es costumbre, después de esa primera tanda de acción se fueron a los boxes para colocar una vez más neumáticos nuevos. Enfrentar esa última vuelta que iba a definir todo el orden para la parrilla de salida de mañana. Una vez más, el primero en ejecutar su intento fue Max Verstappen. Comenzó bastante fuerte haciendo récord en el primer sector, pero perdió bastante en el segundo. Se enfrentó a ese complicado sector número 3 en donde varios llegan a perder un poco justamente. Sí llegó a recortar su propio tiempo, pero no fue suficiente para estar a la altura de Piastri o Norris. Estábamos viendo un muy buen desempeño por parte de Lando Norris, pero una vez más se llegó a equivocar en un momento crítico. Perdió la vuelta y no tuvo oportunidad de recortar sus cronos. Ya no había tiempo para ejecutar otro intento. Piastri estaba perdiendo en su primer y segundo sector con referencia a su tiempo, pero llegó a hacer un buen recorte en el tercero, lo que le valió para mejorar su tiempo 62 milésimas. Los Ferrari no estaban mejorando demasiado, parecía que ellos eran los últimos contendientes por esa primera posición, pero en medio de todo esto llegó una gran sorpresa. El W16 de George Russell conseguía quedarse en la segunda plaza, con una diferencia mínima de solamente 82 milésimas. Estuvo cercano al australiano. Primera pole position para Oscar Piastri con el equipo McLaren. Un gran logro para un piloto que ha estado adaptándose de manera perfecta a un monoplaza que, comentan, es complicado de controlar, pero al momento lo ha domado perfectamente, siendo muy consistente. Tiene una gran oportunidad de victoria para el Gran Premio de China, pero no será nada sencillo, porque las primeras 3 filas en la salida estarán bastante peleadas.
Hablamos de una lucha directa entre Piastri, Russell, Norris, Verstappen, Hamilton y Leclerc. Nos espera un gran espectáculo para el Gran Premio. Todo después de una clasificación que no decepcionó en absoluto. Esta temporada, como te comenté, parece que tendrá diferentes candidatos dependiendo del circuito y cómo se adapten los monoplaza. Por cierto, después del sprint y las unidades que se disputaron, así quedan las dos tablas de puntaje en los campeonatos. Max Verstappen se acercó mucho a Lando Norris, ya no tiene un liderato cómodo. En el campeonato de constructores sigue la pelea directa entre McLaren y Mercedes. Ferrari incrementó y parece que tiene una oportunidad buena para poder escalar este fin de semana. Red Bull es otra historia, tienen un reto gigantesco con Lawson, lo que nos da un 2025 muy emocionante. Aquí te dejo los horarios para que no te pierdas la carrera. Toma tus precauciones porque será bastante tarde para América o muy temprano, dependiendo de cómo lo veas. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Recuerda suscribirte para que siempre estés bien informado. Déjanos tu like, eso nos ayuda bastante. Coméntame en la parte de abajo quién crees que sea el top 3 de esta carrera. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.